Bueno, voy a referirme en esta oportunidad a la caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. Como ven, este es un tema muy importante porque también se manifiesta como un medio de defensa que se tiene en los procesos disciplinarios. Además que estas normas relativas a la caducidad y la prescripción pues son normas de orden público, y si se presenta alguno de estos fenómenos que lo que hacen es extinguir la acción disciplinaria, pues el operador jurídico tendrá que declararlo en ese sentido. Pero si no, y están los supuestos que determinan la caducidad y la prescripción, pues se deben alegar. Muy bien, entonces hagamos la referencia a la regulación que establece la ley 1952 con relación a la caducidad y la prescripción. Pero antes de entrar a revisar de manera puntual la norma jurídica, digamos que hay una distinción teórica en que la caducidad hace referencia a un tema procesal. Entonces se dice que caducan las acciones, y que la prescripción hace referencia a un tema del derecho sustantivo. Y entonces se dice que prescriben los derechos. Sin embargo, la ley disciplinaria, digamos que utiliza tanto la caducidad como la prescripción para referirse a la acción disciplinaria. Entonces, no hace esa diferenciación y digamos que lo utiliza con esa misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que el paso del tiempo, la inoperancia frente a hechos constitutivos de una falta o posible falta disciplinaria, el paso del tiempo genera la extinción de la acción disciplinaria, tanto con el tema de la caducidad como con el tema de la prescripción. Muy bien, entonces haciendo esa referencia, hay que mencionar que la ley 1952 de 2019, que sabemos que fue modificada por la ley 2094 de 2021, no entró a regir de manera inmediata, sino que fue prorrogada su vigencia. Hoy por hoy, el Código General Disciplinario está vigente y entró a regir el 29 de marzo del año pasado, del 2022. Pero, y esto es importantísimo resaltar, el tema relativo a la caducidad y la prescripción, la modificación que tuvo y que se manifestó en la ley 1952 de 2019, no ha entrado a regir. Es decir, el artículo 33 de la ley 1952 de 2019, el Código General Disciplinario, que habla de la prescripción e interrupción de la acción disciplinaria, no ha entrado a regir. Ese es un artículo que está exceptuado de la vigencia que tuvo desde el año pasado el Código General Disciplinario. ¿Cuándo entra a regir? Según los términos de la modificación de la ley 2094 de 2021, entra a regir a partir del 29 de diciembre de este año. Entonces, si uno se pregunta qué norma se está utilizando, por mandato del mismo código, se está utilizando en términos de caducidad y prescripción el Código Disciplinario Único, es decir, la ley 734 de 2002. Está vigente el artículo 30, que nos hace referencia a los términos de prescripción de la acción disciplinaria. Entonces, repito, si bien el Código General Disciplinario actual, la ley 1952 de 2019, en su gran mayoría de artículos, en casi todos los artículos, ya está vigente desde el año pasado, desde el 29 de marzo de 2022, el artículo 33 relativo a la prescripción de la acción disciplinaria no ha entrado a regir. Entrará a regir a partir del 29 de diciembre de este año. Entonces, mientras entra a regir,
por el mismo mandato de la ley, se aplica el artículo 30 del anterior Código Único Disciplinario, que es la ley 734 de 2002. Muy bien, entonces hagamos ese paralelo entre lo que dice el Código Disciplinario Único, ley 734 de 2002, que estaría vigente en relación al artículo 30, y lo que se va a modificar con el artículo 33 del Código General Disciplinario, que entrará a regir, como he dicho, a partir del 29 de diciembre de esta anualidad del año 2023. Muy bien, entonces marquemos las diferencias. La ley 734 de 2002, el artículo 30, nos habla de caducidad y de prescripción. Y nos dice, la acción disciplinaria caduca si han pasado desde la ocurrencia de la falta 5 años sin que se haya proferido auto de apertura de investigación. Es decir, se comete una falta, un hecho constitutivo de la falta. Desde que se comete, se cuentan 5 años y no se ha proferido auto de apertura de investigación por parte del operador disciplinario o quien ejerza la función disciplinaria, entonces se entiende que ha caducado. Utiliza el término caducidad. Se debe proferir y notificar el auto de apertura de la investigación. Con el auto de apertura de investigación se suspenden los términos de caducidad y vuelven a contarse para otro momento. Pero entonces digamos que establece también ese artículo 30 que para las faltas instantáneas se produce o se empieza a contar desde el momento mismo de la consumación del acto. Para las faltas que son de carácter o para las conductas que son de carácter permanente o continuado, se cuenta desde el último hecho o acto que genera o que da lugar a la conducta. Desde ahí se contaría cuando son faltas o conductas de manera continuada. Y para las conductas omisivas se cuenta desde que haya cesado el deber de actuar. Entonces digamos que ahí establece con precisión los parámetros para contabilizar los términos de la caducidad. Que repito, se comete el acto, ya sea una falta instantánea, ya sea de carácter permanente o continuada, ya sea omisiva, se cuentan 5 años sin que se haya proferido auto de apertura de investigación. Y entonces, si no se ha proferido auto de apertura de investigación y han pasado 5 años, estamos en presencia de la caducidad y debe ser declarada. De la acción, que es otra cosa, que no es otra cosa que la extinción de la posibilidad de ejercer esa facultad disciplinaria, ese poder sancionador que tiene el Estado. Muy bien. Ahora bien, ese artículo 30 nos habla también de la prescripción de la acción. Ahorita empieza a hablar de prescripción. Estábamos hablando de caducidad. Ahora habla de prescripción. ¿Cuándo se cuenta la prescripción o desde qué momento se puede presentar la prescripción? Desde el auto de apertura de la investigación, debidamente notificado, hasta que se haya proferido la decisión definitiva, notificada la decisión definitiva. ¿Cuál es la decisión definitiva? Pues es la decisión que se toma en primera instancia, donde se emite una sanción. Si no se ha proferido una sanción, una decisión definitiva, un fallo disciplinario, desde el auto de apertura de investigación y han pasado 5 años, entonces estamos en presencia de la prescripción de la acción disciplinaria. Repito, 2 momentos que generan extinción de la acción disciplinaria. Uno por la caducidad, que se cuenta desde la ocurrencia de la falta en términos generales, sin que se haya notificado auto de apertura de investigación y haya pasado un tiempo de 5 años. Entonces, si ha pasado ese tiempo, 5 años, sin que se haya notificado auto de apertura de investigación, estamos en presencia de la caducidad de la acción. Muy bien, se notifica en tiempos el auto de apertura de investigación. Desde ahí empieza a contar la prescripción. ¿Hasta cuándo?
por 5 años sin que se haya notificado la decisión de primera instancia, es decir, el fallo de primera instancia, que es el definitivo, el que constituye la sanción. Si han pasado más de 5 años, entonces estamos en presencia de prescripción y debe el operador jurídico, el operador disciplinario, en el fallo decretar la prescripción o, por ejercicio de la defensa, a través de un memorial, solicitar esa prescripción para que sea declarada en la decisión final emitida por el operador disciplinario de primera instancia. Entonces ahí tenemos dos momentos, repito, caducidad, prescripción. No establece la norma caducidad ni prescripción para la segunda instancia, ¿ya? Pero miremos qué establece la ley 1952 de 2019 en el artículo 33, que, como dije, empezará a regir a partir del 29 de diciembre de este año. Y aquí maneja ya no caducidad, ya no habla de caducidad, digamos que descarta el tema de la caducidad, pero a través de la prescripción de la acción disciplinaria involucra los dos momentos, quizás, incluso reduce los términos, involucra los dos momentos que tenía la caducidad y la prescripción de la acción en la ley 734 de 2002. Miremos por qué. Dice así en términos generales: la acción disciplinaria prescribirá contados 5 años a partir de la ocurrencia de la falta, sin que se haya notificado el fallo de primera instancia. Entonces tenemos ocurrencia de la falta, y ahí, si son faltas instantáneas desde el momento de la consumación, si son faltas de carácter permanente o continuado desde el último hecho o acto, y si son conductas omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. ¿Sí? Si esa actuación se presenta en esas circunstancias, entonces la posibilidad de contabilizar los términos varía. Pero el caso es que son 5 años sin que se haya notificado el fallo de primera instancia. Si no se ha notificado el fallo de primera instancia, entonces estamos en presencia de la prescripción de la acción. Ya no habla de caducidad, habla de prescripción de la acción. Y de alguna manera reduce los términos. Porque si nosotros mirábamos el código disciplinario anterior, podríamos darnos cuenta de que en últimas eran 10 años. Porque empezaba a contabilizarse la caducidad. Llevaba 4 años. Antes de que se presentara la caducidad, sacaban el auto de apertura. Y entonces ahí, súmele otros 5 años, porque hasta que sea fallo definitorio de primera instancia, interrumpe la prescripción. Entonces, si uno hace esa contabilización, pueden pasar 10 años en ese proceso judicial, sin que haya una extinción de la acción. Mientras en la ley 1952 de 2019 son solamente 5 años. Prescripción de la acción, ocurrencia de la conducta que conlleva a la falta disciplinaria y fallo de primera instancia como medio para interrumpir, notificado. Si pasan más de 5 años en ese lapso, entonces se entiende que ha prescrito la acción. Entonces ya no tenemos una interrupción con el apertura de investigación, sino que en este nuevo procedimiento son 5 años. Eso es bueno, creo yo. ¿Por qué? Porque genera mayor celeridad al momento de decidir. El operador jurídico tendrá que estar muy al tanto de estas circunstancias para tomar una decisión pronta y oportuna, porque estamos hablando del ejercicio de una potestad disciplinaria, el ius puniendi del Estado, que tiene unas consecuencias delicadas pues para los servidores públicos. Entonces es bueno garantizar una prontitud, una rapidez, para que no genere incertidumbre las decisiones. Muy bien, y otro aspecto importante que establece el artículo 33, novedoso, es que en segunda instancia, oígase bien, sí establece la posibilidad de la prescripción. Y dice, palabras más, palabras menos, que habrá prescripción en segunda instancia si han pasado 2 años desde la notificación del fallo de primera instancia sin que se haya notificado el fallo de segunda instancia. Sale el fallo de primera instancia, notificado.
Desde ahí se tienen 2 años el operador disciplinario de la segunda instancia para proferir la decisión de segunda instancia. Si no lo hace, pues estamos en presencia de la prescripción. Y entonces, si estamos en presencia de la prescripción, deberá ser declarada por el operador disciplinario. Y esto es importante mencionarlo. También hay que agregar que, según el artículo 52 de la ley 1952 de 2019, las faltas gravísimas generan, las faltas gravísimas relativas a la vulneración del derecho internacional humanitario tendrá un término de prescripción de 12 años en la primera instancia y en la segunda instancia de 3 años. Es decir, como estamos en presencia de vulneraciones a los derechos humanos y muy especialmente a delitos relacionados con el derecho internacional humanitario, como son los delitos de lesa humanidad, cuando estos constituyen una falta disciplinaria, el término de prescripción es mayor, ¿sí? Sería entonces de 12 años en primera instancia y en segunda instancia de 3 años. Ese artículo 52 habla de las faltas gravísimas, repito, relacionadas con el derecho internacional humanitario. Cuando hay una descripción típica que coincide con estos tipos penales, entonces si esa descripción de la conducta se adecua a este tipo penal, no solamente estamos en presencia de la posibilidad de una sanción penal, sino también de una sanción disciplinaria. Y aquí la prescripción es mayor, es de 12 años y desde luego que tiene lógica jurídica. Y en segunda instancia es de 3 años. Tenemos entonces 2 normas jurídicas, una que está vigente actualmente con relación a la ley 734 de 2002, el artículo 30 está vigente porque no ha entrado a regir el artículo 33 del nuevo Código General Disciplinario. Como dije, entrará a regir el 29 de diciembre de esta anualidad. Mientras tanto, aplicamos el artículo 30 de la ley 734 de 2002, que nos establece y nos hace la distinción entre la caducidad y la prescripción, ¿ya? Y que los plazos, si uno los contabiliza, pues, terminan siendo 5 años para la caducidad y otros 5 años para la prescripción, es decir, 10 años, sin que se presente prescripción en segunda instancia. Mientras el nuevo código, repito, que entra a regir el 29 de diciembre de esta anualidad, sí establece una disminución porque unifica a 5 años la prescripción con una forma de interrupción y establece la prescripción en segunda instancia. Posibilita la prescripción en segunda instancia, que sería de 3 años. Y que desde luego motiva a que estos procesos disciplinarios pues tengan mayor dinamismo, sean más rápidos, más oportunos, porque de todas maneras, como he dicho, está aquí en juego el trabajo del servidor público y se debe garantizar el derecho de defensa y contradicción y garantizar el cumplimiento de estas normas que terminan siendo de orden público, ¿ya? Y obviamente cuando alguien cometa una falta disciplinaria se debe garantizar que se sancione con todo el rigor que corresponda, pero también debe ser una investigación rápida, que sea cumpliendo el principio de economía, de celeridad, ¿sí? Y que permita tomar una decisión en el menor tiempo posible y desde luego observando todas las garantías del debido proceso. Muy bien, quería entonces compartirles a todos ustedes este tema que es de gran importancia, la prescripción y la caducidad de la acción disciplinaria, tanto en la ley 734 de 2002, artículo 30, y en la ley 1952 de 2019, artículo 33. Muchas gracias por escucharme.